entonces, como vamos a hablar del control fiscal, y el control fiscal recae sobre los gastos, los recursos, la ejecución del presupuesto, y recae fundamentalmente en la revisión de el sistema de control interno o de la eficacia del sistema que han diseñado internamente las instituciones para planificar, presupuestar, ejecutar su presupuesto, contratar, ejecutar su presupuesto, ejecutar lo planificado, sus proyectos y finalmente eh, revisar la gestión. Entonces, es muy importante que, como sabemos que el control fiscal recae sobre su control interno, es importante saber qué es el control interno. Entonces, el control interno está regido por la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y los reglamentos que al efecto ella ha creado para regular la forma como las organizaciones o instituciones, órganos y entes de la administración pública deben llevar a cabo su actuación. Entonces, el control interno está establecido en el artículo 35 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, del Sistema de Control Fiscal. La lámina anterior, Freddy, por favor. Y decimos que el artículo 35 dice que es un sistema. Quiere decir que todos los mecanismos creados en el control interno deben estar relacionados unos con los otros o depender unos de los otros. Es un sistema que comprende el plan de organización, las políticas, normas y procedimientos, métodos adoptados en un ente. ¿Para qué? Primero, para salvaguardar sus recursos. Entonces, una de las cosas que revisa el control fiscal es si efectivamente en un órgano o ente de la administración pública se han adoptado métodos idóneos. ¿Para qué? Para salvaguardar sus recursos, que se pueda verificar la exactitud y veracidad de su información financiera y administrativa, promover la eficacia, economía, calidad de sus operaciones y estimular la observancia de las políticas prescritas y el cumplimiento de su misión, objetivo y meta. Básicamente, el sistema de control interno hace referencia a la organización, hace referencia a la planificación, hace referencia al presupuesto, hace referencia a la ejecución presupuestaria y al seguimiento de la ejecución eficiente de los recursos, que lleva a determinar si efectivamente la gestión ha sido cumplida en el marco de lo que ha sido planificado y presupuestado. Ahora sí, la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República nos dice que este sistema de control interno es el proceso que realiza la alta gerencia, los supervisores, el personal operativo, el cual está diseñado para proporcionar seguridad razonable y que se cumplan los objetivos institucionales. ¿Qué quiere decir? Que este sistema de control interno no es solamente responsabilidad de las máximas autoridades, aunque sean ellos los encargados de crearlo, pero es responsabilidad de todos y cada uno de los funcionarios dentro de un órgano o ente de la administración pública el de dar cumplimiento a todos y cada uno de los instrumentos de control interno que han sido creados por la máxima autoridad. De hecho, hay una sentencia de la Sala Constitucional que establece claramente que la legalidad se extiende hasta la normativa interna. ¿Qué quiere decir? Que si bien es cierto, la legalidad y lo que nosotros conocemos por ley es aquello que ha sido sancionado por el legislativo, la Sala Constitucional ha determinado que la legalidad se extiende hasta la normativa interna. ¿Por qué? Porque es la ley la que le atribuye la facultad a las máximas autoridades de los órganos y entes de la administración pública de crear este sistema de control interno, que se convierte, por decirlo de alguna manera, en la ley para aquellos que trabajan dentro de esa institución. Entonces, la falta a alguno de las instrucciones, algunos de los mecanismos que han sido creados en el marco del control, del sistema de control interno, se corresponde con una falta o con una inobservancia a la ley, porque la ley se extiende
la legalidad se extiende hasta la normativa interna. Por eso dicen que, y es una responsabilidad de todos y cada uno de los que trabajamos en una institución. Habían unas instituciones al principio que habían una unidad que se llamaba Unidad de Control Interno, todavía existe la Oficina de Control Interno. Esa es una mala percepción de lo que es el control interno, porque el control interno es inmanente a todas las actuaciones que se realizan dentro de una organización y son responsables del control interno, no los 4 funcionarios que trabajan en la Oficina de Control Interno. Son responsables todos y cada uno de los funcionarios que ejecutan los actos o que llevan a cabo los procedimientos que previamente han sido normados a través de este sistema, en el mejor de los casos, cuando existe, ¿no? En lo que hemos avanzado bastante. Ujú. Entonces dice la ley orgánica, corresponde a las máximas autoridades jerárquicas de cada ente la responsabilidad de organizar, establecer, mantener y evaluar el sistema de control interno, el cual debe ser adecuado a la naturaleza, estructura y fines del ente. Fíjese, muy importante. A la naturaleza, estructura y fines del ente. La naturaleza, ¿verdad? Para lo que fue creada la estructura, cómo ha sido organizada y los fines que están relacionados específicamente con la competencia. ¿Qué es lo que nos está diciendo esta norma? Que el sistema de control interno debe establecer, mantener y evaluar el sistema de control, el cual debe ser adecuado a la naturaleza, estructura y fin. O sea, debe perseguir ese sistema que efectivamente las competencias, que son las misiones de las instituciones, no las competencias, efectivamente se ejecuten. Entonces dice la ley en el 37, cada entidad del sector público elaborará en el marco de las normas básicas dictadas por la Contraloría General de la República las normas, manuales de procedimientos, indicadores de gestión, índices de rendimiento y demás instrumentos o métodos específicos del control interno. Claro, aquí nos dice a grosso modo los instrumentos que pudieran ser objeto de creación para el control interno. Pero lógicamente cuando dice o métodos específicos para el funcionamiento y demás instrumentos, porque quiere decir que cada institución, ¿verdad? Dependiendo específicamente de cuál es su competencia, pues creará aquellos métodos que sean, mecanismos, instrumentos que sean más idóneos para hacerle seguimiento y verificación a sus actuaciones. Entonces, aquí nos dice el reglamento, el sistema de control interno comprende planes, comprende políticas, comprende normas, comprende métodos, procedimientos que se adoptan ¿para qué? Para procesar, clasificar, registrar, verificar, evaluar, darle seguridad y protección a los bienes que integran el patrimonio público por eso les decía anteriormente que ese sistema abarca aspectos económicos, financieros, presupuestarios, patrimoniales, normativos y de gestión. Entonces, las normas generales de control interno dice que corresponde a las máximas autoridades organizarlos. La máxima autoridad debe crearlo, establecerlo, mantenerlo, aprobarlo. Los gerentes deben vigilarlo y los órganos de control fiscal interno y externo deben evaluarlo. Por eso es muy importante conocer lo que es el sistema de control interno, porque es básicamente el objeto de revisión del control fiscal. Entonces, cuando un órgano de control fiscal llega a un ente u órgano de la administración pública, básicamente va a revisar los instrumentos de control que han sido diseñados dentro de ese órgano o ente para asegurar y garantizar la eficaz, eficiente inversión de los recursos públicos. Dice el reglamento también que los objetivos de control interno deben ser establecidos para cada área o actividad del órgano o entidad y caracterizarse por ser aplicables, razonables, congruentes con los objetivos generales de la institución. ¿Qué quiere decir? Que cada unidad administrativa dentro de un órgano debe debe crear sus propios mecanismos de control. Y les estaba diciendo que la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y el Sistema Nacional de Control Fiscal, en su artículo 92, establece que comprometen su responsabilidad administrativa los
niveles directivos y gerenciales que no creen o no dicten sus mecanismos de control interno. Allí habla de normas, manuales, pero como les dije, pues son los instrumentos más genéricos, dependiendo de la competencia de cada unidad administrativa, pues se tendrán que diseñar los más, lo más relacionados con su competencia. Ujú. Cuando no lo hagan, cuando no lo organicen o cuando no lo implementen. Entonces aquí en esta lámina vemos que quiénes son los que deben implementar las máximas, quiénes son los que lo deben, primero que nada, ¿qué es? Es un proceso que comprende el plan de organización, quiénes lo deben llevar a cabo, las máximas autoridades y todos los funcionarios dentro de la administración. No es una responsabilidad solo y exclusivamente de una unidad administrativa. Para que se implanta para salvaguardar los recursos y cumplir con los objetivos y la misión institucional, y cómo se lleva a cabo verificando la exactitud y veracidad de la información financiera, presupuestaria y de gestión. Acá más adelante tenemos eh, la estructura de un ente u órgano de la administración pública, donde tenemos el nivel estratégico alto, el nivel táctico medio y el operativo primario o medular. Entonces, es una responsabilidad de toda la organización. Ujú. Creí conveniente hablar del control que se encuentra establecido en la normativa. Porque, por ejemplo, la ley orgánica de la Contraloría nos dice que dentro del sistema de control interno está el control previo, que es el control que ejerce la administración antes que se ejecute una actuación financiera, administrativa, operativa, y dice que son todos los mecanismos que se encuentran en el plan de organización, en los reglamentos o en los manuales para aplicarse en ese departamento antes de adquirir obligaciones que impliquen compromisos financieros o antes de proceder a realizar pagos. Eso se llama el control interno previo. Y después tenemos el control interno posterior, que es igualmente todos los instrumentos, los mecanismos y los procedimientos que crea una organización, es la próxima lámina, para hacerle seguimiento a que efectivamente lo que se ha ejecutado se ha hecho en el marco de la legalidad. Entonces tenemos el sistema de control interno previo y el sistema de control interno posterior. Como les dije ya, son aquellos que vienen a medir los resultados de las operaciones y las actividades realizadas por la unidad administrativa. Entonces, hay una serie de procedimientos que se realizan antes de la toma de decisiones y también existe una serie de seguimientos que se hace luego de que esas actividades han sido ejecutadas. Eso se le llama control interno previo y control interno posterior. ¿Sí? Entonces, fíjense, son pocos los mecanismos concretos. Siempre dice, bueno, el mecanismo de control interno comprende los manuales, las normas y procedimientos. O sea, le dan una cierta libertad al órgano o ente para que cree, de acuerdo a sus competencias, sus mecanismos de control interno. Sin embargo, son muy estrictos en lo que tiene que ver con los pagos. Los pagos. Entonces, la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, en el artículo 38, establece unos requisitos mínimos que debe contener el control interno previo a la adquisición de compromisos. Más les hace seguimiento del control fiscal. Cuando el control fiscal su investigación, lo primero, o una de las cosas que primero revisan, que bueno, no estoy del todo de acuerdo con eso, porque pues bueno, el pago puede estar perfectamente imputado a la partida, pero si efectivamente la obra no ha sido construida con los niveles de eficiencia y de calidad que se requiere, pues eso también es un tema, ¿no? Pero bueno, en líneas generales, la ley de la Contraloría nos exige unos controles previos al
a la adquisición de compromisos, que el gasto esté imputado a la partida, que exista disponibilidad presupuestaria, que se hayan previsto las garantías necesarias, que los precios sean justos y que se hubiera cumplido con los términos de la ley de contrataciones públicas y las demás leyes que sean aplicables a los efectos de ese compromiso que se va a adquirir. Ese es el 38 cuando nos habla del control interno previo a los compromisos, y también hay otra parte del artículo que nos habla del control interno previo a los pagos y nos dice que se haya dado cumplimiento a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables para poder pagar, que esté debidamente imputado a créditos de presupuesto o adicionales legalmente acordados, que exista disponibilidad presupuestaria, que se realice para cumplir compromisos ciertos y debidamente comprobados, salvo que corresponda a pagos de anticipo, que lógicamente no se puede corroborar que algo se haya ejecutado si lo que se está pagando es un anticipo, ¿sí? Y que correspondan a créditos efectivos de sus titulares, ¿ok? O sea, que a quien se le esté cancelando es a quien efectivamente se le debe. Entonces son, como les digo, unos requisitos mínimos que la Ley Orgánica de la Contraloría establece en lo que tiene que ver con el manejo presupuestario y financiero de el dinero a la hora de ejecutar el presupuesto. ¿Sí? Entonces, también nos establece el reglamento los deberes de los gerentes, jefes y autoridades administrativas. Fíjense que ahí habla de los gerentes y jefes. O sea, ya no se trata entonces del presidente o las máximas autoridades, sino ya es ya se está hablando de la línea media de mando, porque siempre se tiene la percepción que solamente los niveles altos o la área estratégica es la responsable del control interno. Entonces, fíjense que dice que los gerentes y jefes de cada departamento, sección o cuadro organizativo específico reparten entonces responsabilidad en todos aquellos que ostentan esos cargos. Vigilar permanentemente la actividad administrativa, adoptar oportunamente las medidas necesarias ante cualquier evidencia de desviación de los objetivos y metas programadas. Eso hace referencia a la planificación, que lo vamos a ver en su momento en la asignatura, la detección de irregularidades, actuaciones contrarias a los principios de legalidad, asegurarse que los controles internos contribuyan al logro de los resultados esperados y evaluar las observaciones y recomendaciones formuladas por los órganos y dependencias encargadas del control fiscal interno y externo. Son deberes entonces de gerentes, jefes y autoridades administrativas. Fíjense, entonces, tenemos entonces esos requisitos genéricos en cuanto al compromiso y los pagos, pero los instrumentos para el funcionamiento del control interno los podemos identificar los más generales. Sí, como dije, cada institución debe crear y diseñar sus propios controles de acuerdo a las actividades que realiza, pero en líneas generales la Contraloría nos habla de que se deben elaborar las normas, los manuales de procedimiento y demás instrumentos o métodos específicos para el funcionamiento del sistema de control interno. En el marco de la creación de esos instrumentos tenemos el, el control interno, que comprende normas, procedimientos, mecanismos que regulan los actos de la administración. Ok, entonces, dentro de los instrumentos para el funcionamiento del sistema interno tenemos, de control interno, tenemos los indicadores de gestión, de los cuales vamos a hablar más profundamente en nuestra asignatura de planificación. Pero, lógicamente, el indicador de gestión es aquel instrumento de medida que me va a permitir a mí hacerle seguimiento y evaluación a lo que yo he planificado. Si yo no diseño una medida a través de la cual voy a ver cuál es el impacto que ha tenido mi intervención en un problema o una necesidad o una política a través de una política pública, pues lógicamente es muy difícil que yo pueda mostrar gestión. Entonces, los indicadores son una unidad de medida que permite el seguimiento y evaluación periódica de las variables claves de una organización y son el principal parámetro para el ejercicio del control de gestión, porque permite que medir, analizar, observar y corregir de acuerdo a las metas que nos hemos planteado, los proyectos que nos hemos diseñado y la ejecución en la manera en que se va
llevando a cabo. Entonces, estos indicadores pueden ser, por favor, la otra lámina, Fred. Estos indicadores pueden ser cuantitativos, que muestren valores, cifras periódicamente de resultados de operaciones, como por decir cuántos kilómetros de carretera se ha asfaltado, cuántas donaciones se han dado, cuántos puentes se han construido, ¿verdad? Cuantitativos, o pueden ser también cualitativos, que permiten evaluar el enfoque gerencial de la capacidad de gestión, o sea, lo que la gente verdaderamente piensa, el sentimiento de bienestar que la intervención pública ha generado en los beneficiarios. Para nadie es un secreto que muchas veces la intervención pública deja el problema peor que como los consiguió. Entonces, a lo mejor si asfalté 40 kilómetros de carretera, pero el asfalto es tan malo que la gente no ve diferencia entre lo que hicieron antes y lo de ahora, y para eso entonces se necesitan los indicadores cualitativos que puedan medir la satisfacción y aceptación, la legitimidad que tiene esa actuación para los ciudadanos al margen de que hayan sido unos números bastante importantes. También está la economía, los indicadores de economía que miden el manejo eficiente de los recursos. La eficiencia y la eficacia, pero la eficacia que entendemos como aquello que se planifica y se hace, tal como se planificó, y la eficiencia que mide lo que se planificó, se hizo y efectivamente se hizo con la mínima cantidad de recursos y en el mismo tiempo posible. Entonces, que midan la economía para ver la inversión eficiente de los recursos, y también están los indicadores de impacto, que son aquellos que miden el cambio y la modificación. El impacto está muchas veces relacionado también con la parte cualitativa y los cambios y modificaciones positivos o negativos que se han producido con la intervención de la política, la intervención de la actividad administrativa. Entonces, esos indicadores son necesarios para poder dar cuenta del avance en la gestión y la resolución del problema que ha sido abordado por la política pública que ha sido diseñada o por la ley que ha sido sancionada. Okay. Entonces, eso forma parte también de un elemento para medir el control interno, un mecanismo de control interno. Los otros instrumentos son los manuales. Entonces, dice que los manuales son elementos fundamentales para la comunicación, la coordinación, la dirección y el control de operaciones y facilitan el flujo de la información y la ejecución uniforme de las actividades administrativas. Entonces, tenemos diferentes tipos de manuales. Están los manuales de política, el manual de organización, el cargo, los manuales de funciones, entre los más genéricos que conocemos. El manual de políticas es el que nos muestra cuáles son las directrices básicas que se establecen dentro de una organización, emanan del más alto nivel, son instrucciones estratégicas. Por ejemplo, todo el personal está en la obligación de portar el carnet en un sitio visible. Son políticas que se han implementado dentro de la organización y forman parte del manual de políticas. Después tenemos el manual de organización, creo que aquí que viene, que es el documento que define la estructura organizativa de la institución y señala también cuáles son las unidades administrativas que la conforman y cuáles son las funciones de esas unidades administrativas. No de los cargos, ni de los que trabajan allí, ni qué es lo que hace el que trabaja ahí, no. ¿Cuál es la competencia de la unidad administrativa? Eso es lo que se llama el manual de la organización. La estructura orgánica con cada una de las unidades estratégicas de apoyo y medulares y las funciones que cada una de ellas tiene. Ese es el manual de organización. Después tenemos el manual de normas y procedimientos, que es aquel que va a venir a documentar todas y cada una de las actividades que se realizan en cada unidad administrativa y va a venir a definir el flujo que esa actividad tiene por las distintas unidades administrativas o por las distintas personas que intervienen en él.
Entonces incluye las normas, incluye los formularios, eh, por ejemplo, permiso para registrar mejoras, entonces comprende desde el inicio del proceso para hacer su solicitud. Ese sería el manual de normas y procedimientos. Se hace por cada unidad administrativa. Tenemos también el manual de cargos, el manual de cargos y las funciones de los cargos, que sería el siguiente manual. Creo que es el que sigue. Ready. Ajá. El manual de cargos. El manual del usuario era el que venía. El manual del usuario hace referencia a el manual del usuario es el que contiene el detalle casi siempre del manejo de sistemas automatizados. Y el manual de cargos es el que tiene el documento que contiene el perfil y las funciones de cada uno de los cargos dentro de la organización. Entonces, dentro de cada unidad administrativa hay asignados unos cargos que están adscritos a esa unidad administrativa, los cuales tienen unas funciones que están determinadas en ese manual.